Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva clase de Anatomía y Fisiología para los estudiantes de Enfermería del Instituto Superior Mitre. Esta es nuestra clase número 4, ya llevamos 3 clases con esta modalidad y una clase que hemos visto a manera presencial. Entonces, en esta clase vamos a empezar a estudiar el tema del sistema nervioso. Es la primera clase de este tema. Vamos a ver algunos de los términos importantes en cuanto al sistema nervioso. Entonces, para no darle más largas al asunto, vamos a comenzar definiendo lo que es el sistema nervioso y para qué sirve. Primero debemos saber que es el encargado del control y comunicación del organismo. Es decir, cualquier reflejo, cualquier actividad, pensamiento que tenga nuestro organismo es gracias al sistema nervioso, el cual puede transmitir esos impulsos a modo de impulsos eléctricos. Esta cumple 3 funciones principales. Acá la vamos a empezar a ver y luego la vamos a estudiar a más detalles. Primero podemos mencionar las aferencias sensitivas, que se refiere a la recepción de algunos cambios que se dan tanto afuera como dentro del organismo. Entonces el sistema nervioso capta esa información y luego pasa al proceso de integración, mediante la cual entonces se interpretan esos impulsos, y luego de eso se da el tercer estado de esta función, que son las eferencias motoras, es decir, la respuesta que tiene el sistema nervioso a esas condiciones las cuales ya procesó. Podemos hacer varias clasificaciones del sistema nervioso. Primero podemos hablar acerca de la clasificación estructural, la cual divide el sistema nervioso en central y sistema nervioso periférico. Entonces, el central está formado tanto por encéfalo como por la médula espinal, ocupa un espacio en la cavidad dorsal del organismo y actúa a manera de integración del sistema nervioso. Luego está el sistema nervioso periférico, que es la parte que está fuera del sistema nervioso central y está formado principalmente por nervios. Estos nervios van a nacer tanto del encéfalo como de la médula espinal. Si notan en el recuadro que está en la parte derecha de su pantalla, pueden observar la relación que hay entre el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, y este último se divide en sensitivo y motor. En el caso del sensitivo se refiere a órganos de los sentidos, y en el caso del motor puede dividirse en somático y autónomo. Los somáticos son los que realizamos de manera voluntaria, es decir, mover nuestros músculos, el esqueleto, mientras que hay otros los cuales se efectúan de manera involuntaria, como por ejemplo el movimiento que hace el corazón, los latidos del corazón, entre otros, como las glándulas, entre otras cosas. También está la clasificación funcional. Podemos dividirla en una división sensitiva o aferente y una división motora o aferente. En el caso de la sensitiva, ya habíamos hablado un poco acerca de esto, pero podemos mencionar que son los impulsos que se transportan hacia el sistema nervioso central. Es decir, se captan mediante los sentidos algunos impulsos, los cuales son llevados al sistema nervioso central. Mientras que en la división motora o aferente, desde el sistema nervioso central salen algunas respuestas que van hacia los músculos y las glándulas. Entonces esto provoca una respuesta motora, bien sea que movemos un músculo o una de las glándulas cumple una función dentro de nuestro cuerpo. Ahora podemos empezar a hablar acerca del tejido del sistema nervioso, principalmente en cuanto a su estructura y función. Debemos saber que todo este tejido está formado por células. Son muchas células, cada uno de estos tipos de células cumple una función específica. Pero entre todas reciben el nombre de neuroglía. Y las funciones que cumplen principalmente es de soporte, aislamiento y protección de las delicadas neuronas. Estas son las células de soporte. Son muchas células de soporte, tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. En el caso del sistema nervioso central podemos mencionar a los astrocitos, los cuales son células a manera de estrellas, por eso el nombre astro,
y esas tienen unas prolongaciones engrosadas, las cuales se adhieren a las neuronas, las rodean y las anclan, las fijan hacia los capilares sanguíneos para que estos le proporcionen nutrientes a las neuronas. Otras de estas células son las microglías, las cuales cumplen una función de limpieza, por eso son unos tipos de fagocitos. Entonces, ¿de qué limpian estas células? Principalmente de células encefálicas muertas o de bacterias. También están los epidimocitos, los cuales mediante sus cilios hacen que circule el líquido cefalorraquídeo. Están por otro lado los oligodendrocitos, que son células que producen una cubierta de grasa para el aislamiento de partes de la neurona, como las vainas de mielina. Ahora, fuera del sistema nervioso central, en lo que es el sistema nervioso periférico, también hay células que cumplen una función de soporte, como es el caso de las células de Schwann, las cuales forman una vaina de mielina alrededor de las fibras en el sistema nervioso periférico específicamente. Es importante esto tenerlo en cuenta. Y además están las células también llamadas células satélite, las cuales cumplen una función de amortiguar al soma de la neurona. Como pueden ver en la imagen que está en la parte de abajo de su pantalla, pueden observar el soma de la neurona, donde en el centro está el núcleo y alrededor del soma lo están cubriendo una célula satélite. Luego, en las prolongaciones de esa neurona se encuentran las células de Schwann, las cuales están cubriendo con una vaina de mielina. Ya vamos a ver la función de esta importante vaina de mielina dentro de la célula. Como hemos visto hasta ahora, hay distintos tipos de células en el sistema nervioso central, pero sin duda la protagonista son las neuronas, porque son las que cumplen la función principalmente dicha de este sistema. Las neuronas son células muy especializadas. Ellas están especializadas en transmitir un mensaje, que son los impulsos nerviosos, y eso hace que se cumplan las funciones dentro de nuestro cuerpo. Y aunque hay muchos tipos de neuronas, sí podemos destacar que básicamente tiene un soma y una prolongación. ¿Qué es el soma de la neurona? Bueno, el soma es el centro metabólico de la neurona. Es decir, ahí se cumplen ciertas funciones dentro de la neurona como tal. En ella también está, por ejemplo, el citoplasma, así como en cualquier otra célula, y contienen organelos dentro de esa célula. Un organelo que no está en las neuronas son los centriolos. Y esto es algo muy importante, porque recordemos que las neuronas pierden la capacidad de dividirse y los centriolos, principalmente en las células, lo que hacen es ayudar en la división de la célula. Por eso se dice que las neuronas son amitóticas, es decir, no se dividen por medio de la mitosis como la mayoría de las células. Además de eso, las neuronas tienen unas partes que son las prolongaciones, y estas prolongaciones van desde una longitud microscópica hasta una longitud cerca de 1 metro de largo. Como pueden observar en esta imagen, está la estructura compleja de una neurona. Pueden observar que tiene varias partes, poco a poco la vamos a ir estudiando. En esta clase vamos a estudiar algunas de esas partes principales, pero pueden observar que está el soma y dentro del soma están ciertas estructuras que serían los organelos, incluyendo el núcleo de la neurona. Es decir, en realidad la neurona es una célula. Lo que pasa es que es una célula bastante especializada en lo que hace. Una de las partes de la neurona son las dendritas. Son prolongaciones que transportan los mensajes hacia el soma. Es decir, cuando las neuronas reciben una información, las van a recibir por medio de las dendritas. Luego están los axones, que son la prolongación del soma por donde salen las respuestas de la neurona hacia ciertos impulsos que recibieron por medio de las dendritas. Es importante destacar que aunque una neurona puede tener muchas dendritas, solamente va a tener un axón.
Luego en las terminales axónicas, que es la parte final del axón, están lo que se llama los neurotransmisores. Son sacos membranosos con una sustancia química en su interior, principalmente los neurotransmisores. Importante destacar también en este momento que las neuronas como tal no llegan a conectarse o a tocarse entre sí, sino que la conexión que ellas hacen es por medio de otro proceso que vamos a ver en la clase siguiente. Sin embargo, es importante que esa separación, que es mínima entre las terminales de las neuronas, se llaman hendiduras sinápticas. También podemos mencionar que existen las neuronas principalmente en las fibras nerviosas alargadas, algo que se llama las vainas de mielina. Estas son las que cubren la parte del axón de la neurona y cumplen una función muy importante. Tienen un aspecto similar al de una cera que está protegiendo, y además de eso tiene una función de aumentar la velocidad de la transmisión de los impulsos nerviosos. Por ejemplo, en el caso de las personas que sufren esclerosis múltiples, bueno, en esa enfermedad, las vainas de mielina son deterioradas, se convierten en unas vainas endurecidas, lo que hace que se produzcan cortocircuitos en las neuronas y entonces la persona va perdiendo ciertas funciones corporales, ciertos sentidos, como por ejemplo el habla, la vista, y se hace al final que no se controlen los músculos y la persona puede quedar paralizada o sin funciones motoras en el cuerpo. Entonces de aquí vemos nosotros la importancia también de esta parte de la célula y de la neurona, perdón, y nos hace pensar además en que a pesar de que las neuronas son las principales células dentro del sistema nervioso, también son fundamentales las actividades que realizan otras células como las que mencionamos antes, que son las células de soporte. Bueno, hasta acá vamos a dejar la clase de hoy por temas de longitud del audio y para que ustedes puedan ir digiriendo esta nueva información. La actividad que van a realizar es la siguiente. Les propongo responder estas dos preguntas que aparecen en pantalla. ¿Cuáles son las diferencias estructurales y funcionales del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico? Ya algo de eso vimos. Además de eso, la otra pregunta. Aunque las neuronas transmiten los impulsos nerviosos, ¿por qué son importantes las funciones que cumplen las células de soporte? Y aquí van a tener también que razonar su respuesta. También les propongo que lean el capítulo 7 del libro Anatomía y Fisiología Humana, que fue el que les pasé en la primera clase. Y esta actividad me la van a enviar al correo electrónico que ya les di en un máximo de 2 carillas, una fuente de Arial 12 con un interlineado 1.5, así como aparece ahí. Y recuerden por favor siempre identificar su documento con el nombre, apellido, carrera, año y turno, para así que me sea más fácil identificarlo en las planillas. Bueno chicos, hasta acá, muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima.